Bien, estudiantes, hoy vamos a revisar el tema de integración latinoamericana. Desde los primeros orígenes de la integración, la evolución histórica, hasta las concepciones más modernas de la integración latinoamericana. Y obviamente, su elemento contrario, la desintegración. Comenzamos haciendo una revisión histórica de las realidades de la integración social, de las integraciones de las culturas incaicas o las culturas precolombinas, las culturas americanas como tal, y la cultura colonial proveniente desde Europa con España. Debemos tener en cuenta que en términos generales con respecto a integración, hubo una integración referida principalmente a la mezcla de los estratos sociales, a la mezcla de las diferentes castas que existió en Latinoamérica. Pero una integración de relación en la concepción moderna que consideramos, que hemos revisado, que la integración es la inclusión de las minorías, la realidad en la época de la colonia y antes de ella, en la época de los imperios incaicos, aztecas, señoríos aymaras, tribus amazónicas, etcétera, etcétera, no era una concepción propia ni era un término de lo que hablaríamos en la actualidad con respecto a integración. Lo que sí debemos tener en cuenta es de que el choque de las culturas justamente después del descubrimiento de América generó una especie de universos sociales en paralelo, relacionados muy íntimamente y separados de forma muy amplia, teniendo en cuenta que teníamos por un lado a los españoles, por un lado a la gente que venía de Europa, a los colonizadores, con una visión estatificada, una visión de una sociedad estatal en la cual poco o nada se podía avanzar de forma social. O sea, las personas, la nobleza y el clérigo nacían como nobles y morían como nobles, mientras que el resto de las personas europeas, artesanos, obreros, campesinos, etcétera, se mantenían en ese estrato social y era un estrato uniforme, no había una forma de avanzar como tal en las épocas de la colonia, que estaríamos hablando del siglo XVI hasta el siglo XVII. Posteriormente también vemos que, bueno, paralelamente, mejor dicho, vemos de que en el universo de las culturas americanas, hablando específicamente de la incaica, tenemos también una sociedad estratificada. Existía tanto nobleza, pueblo y esclavos, etcétera, etcétera, pero la relación era un poco más uniforme. O sea, había una relación social más uniforme, una sociedad definida, pero de correlación. También debemos tener en cuenta que no se podía mantener ese cambio de lo que era un noble inca con el simple trabajador o campesino que vivía en el occidente, o sea, parte de las áreas del imperio inca. Pero cuando hubo el choque de ambas realidades, se separó de mayor forma, se separó de forma más amplia esta sociedad de castas. Los nobles eran nobles y se mantenían en las áreas urbanas, y los indígenas o los indios, llamémoslos así, se mantenían principalmente en las áreas rurales. O sea, teníamos esa división de ciudad-campo bien definida y enmarcada en la realidad de la integración social, de la desintegración social, hablemoslo así, de la época colonial e incaica. Posterior a eso, ya hablando dentro de la época de la independencia, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, es de que tenemos
que justamente las ideas de independencia y liberación del yugo español, de la corona y la colonia española, es que movieron a gran cantidad de hombres, de nacionalistas, de revolucionarios, de patriotas americanos, para poder independizar los territorios en los cuales ellos nacieron. Es que de eso tenemos gran historia de los diferentes próceres de la libertad de Latinoamérica. Pero durante este conflicto de las guerras de independencia a comienzos en la primera decena del siglo XIX, o sea, 1810, 1815, hasta la segunda mitad de 1820, es de que las divisiones políticas en base a la independencia de las diferentes naciones generó una especie de fractura, un rompimiento entre las relaciones de las diferentes áreas de las antiguas colonias españolas. Entonces, esta fractura de las diferentes regiones generó una suerte de nacimiento de 7 tipos de estados o 7 países independientes, llamémoslos así, tras la emancipación de lo que era la colonia española. Estas guerras de independencia generaron en todo caso 7 países bien marcados hasta la segunda mitad de 1820, o sea, 1825, justamente con la independencia de Bolivia como el último país de independizarse en la región latinoamericana de las colonias españolas, generó 7 países o 7 regiones principales. El Imperio Mexicano, compuesto por los territorios de los territorios de lo que era México, de lo que conocíamos como México, y gran parte de Centroamérica, el Reino de Guatemala, el Reino de Granada, etcétera, etcétera. Ellos formaban parte del Imperio Mexicano, casi llegando hasta la región de Panamá, mientras luego teníamos a la Gran Colombia, que estaba compuesta principalmente por los países liberados por Simón Bolívar, que eran Venezuela, Ecuador y Colombia. Tenemos la región de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran consideradas en realidad los diferentes estados argentinos y Uruguay. Tenemos Chile como un estado independiente, Perú, Bolivia y Paraguay, a su vez como estados independientes, generando estas divisiones políticas para el año de 1825-26. Entonces, ya tenemos aquí la primera idea de desintegración hispanoamericana debido a sus diferentes libertadores, a sus diferentes guerras de independencia y a sus diferencias sociales, culturales y políticas. Es por eso que se dan intentos de integración, los primeros intentos de integración en esta época de las revoluciones y de las independencias de las colonias americanas. Justamente dentro de estos intentos de integración es que tenemos la primera idea de la gran integración a través de Simón Bolívar, de la creación de la Gran Colombia. Justamente, primero comenzando con la creación del primer estado venezolano, el segundo estado venezolano y el tercero, y así consecutivamente, tras las independencias de Venezuela propiciadas por Simón Bolívar, y luego las independencias de Colombia y Ecuador, o sea, la independencia, la proclama de Quito, como la primera gran época de integración considerada la Gran Colombia. Luego tenemos las Provincias Unidas de Centroamérica, a partir de 1823 a 1824, la idea de mantener lo que eran los antiguos reinos de Guatemala y el antiguo, la antigua capitanía, no, perdón, discúlpeme, era justamente el reino de
el reino de Granada, que era una especie como de división política durante la época de la colonia, y este fue conformado como una especie de el imperio mexicano, que era justamente desde las áreas de la colonia mexicana hasta toda Centroamérica, y estas provincias unidas de Centroamérica fueron los primeros intentos de tener una América más unida. Luego, finalmente, tenemos la República Federal de Centroamérica, conformada para ese momento dentro de los países centroamericanos. Tenemos otros intentos de integración, en este caso, desde la época de las concepciones de la libertad de Perú y Bolivia. Justamente la República Federal de Centroamérica es de 1824 a 1839 y la Confederación Perú-Boliviana de 1836 a 1839 fueron las primeras ideas de intentos de integración en Latinoamérica. También tenemos posteriormente a esto las conferencias de Lima, la primera conferencia de Lima, la conferencia de Chile, la conferencia en Santiago de Chile, y la segunda conferencia de Perú, ya para los mediados de 1800, o sea, mediados del siglo XIX, como los intentos de integración que todos fueron fracasando, todos fueron desintegrándose, todos fueron ideas o intentos vagos de mantener una integración en Latinoamérica. Dentro de este sistema de integración es de que tenemos la primera concepción más grande de formar un Estados Unidos de Latinoamérica, que era principalmente el ideal de Bolívar, y luego vamos a ver un poco de la Confederación Perú-Boliviana. Vamos a recordar que dentro de los ideales de Bolívar estaba primero lograr la independencia de Sudamérica. Fue formado Simón Bolívar bajo una concepción, bajo una idea y un criterio de nacionalismo y patriotismo americano. Debemos tener en cuenta que Simón Bolívar, bajo la formación y el conocimiento de las ideas revolucionarias de Francia, o sea, la Revolución Francesa, y las ideas de la creación del Estado del pueblo, o sea, la República como tal, es que tuvo el primer concepto de idea de libertad en Latinoamérica. Esta idea de la libertad de Latinoamérica es que fue justamente el que mantuvo como una idea muy principal la de Simón Bolívar. ¿Para qué? Para poder primero liberar a su natal Venezuela y luego liberar a los otros países o a las otras regiones de Latinoamérica para conseguir estados libres, autónomos, soberanos, con principios democráticos y de república como tal, bajo las acepciones tanto francesa y americana, puesto que se dieron la Revolución Francesa y la Revolución Americana para finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, tras culturizarse de esa idea republicana, esa idea democrática y libertaria, es que justamente tuvo la idea de generar lo que sería una gran nación como el segundo ideal principal de Simón Bolívar, que era justamente unificar a las naciones liberadas por él o por los ejércitos que eran comandados por él, o sea, los ejércitos gran colombianos, conocidos como los ejércitos venezolanos, colombianos y ecuatorianos. No había los países como tal, pero era considerada la región de la Gran Colombia. De ahí proviene la similitud de sus mismas banderas, o sea, el significado del color de sus banderas de los países de la parte norte de Sudamérica. Es que justamente la idea de la Gran Colombia fue la de unificar esas tres primeras naciones. De alguna forma lo logró, unificó Venezuela, Colombia y Ecuador, y quería unificar Perú y Bolivia dentro de esa idea, y también la idea de Panamá y parte de Centroamérica. Se enfrentó principalmente a la idea de que tanto Perú y Bolivia
las regiones de Perú y Bolivia, o sea, el Alto y Bajo Perú para ese entonces, eran regiones muy, muy diferentes en cuanto a conceptualización e ideología con respecto a las áreas de la gran capitanía de Colombia, o sea, de la región de donde venía él. Perú y Bolivia tenía un arraigo colonial mucho más grande y una idea y un ideal conservador muy diferente a la idea libertaria de Simón Bolívar. Es por eso que ellos, que dentro de la idea de Perú y Bolivia, no veían con buenos ojos el unirse de forma completa a la idea de la Gran Colombia. Ahí es el primer fracaso que luchó él, justamente en la carta en la primera estadía de Jamaica, en la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, es que denotaba la primera idea de las diferencias, de los diferentes ideales que tenían las personas que nacían en las diferentes regiones de las colonias españolas. A su vez, no se enfrentó, pero se dio cuenta de que los ejércitos libertadores de San Martín, de la Argentina, tenían ideas muy, muy, muy distintas, incluso desde la forma de pensar de las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, se encontró con una realidad muy distinta entre el pensamiento de los ejércitos libertadores argentinos y de los ejércitos libertadores colombianos. Otra fue la idea cuando encontró las ideas de los libertadores propiamente chilenos, incluso mucho más contrarios a la idea de los libertadores argentinos, en los cuales tenemos a O'Connor, por ejemplo, que tenían otra visión de Estado, de independencia, puesto que para ese entonces los puertos chilenos eran completamente independientes y la injerencia española era mucho menor en un puerto chileno que en un puerto del Río de la Plata o en un puerto peruano. O sea, Chile ya nacía como una idea de gran potencia en cuanto a la liberación. Es por eso que fue uno de los primeros países en liberarse con menos oposición de la corona española. Por el contrario, Perú y Bolivia fueron los que más tardaron en liberarse por la gran resistencia de la corona española en esos territorios. En cuanto a la idea de los territorios del Río de la Plata, ellos eran ultranacionalistas, ellos querían mantener la integridad de lo que era justamente su región del virreinato del Río de la Plata. Posterior a eso, tenemos que dentro de las ideas libertarias, las ideas unificadoras de Simón Bolívar, apoyaba la idea de la unificación de lo que era el Alto y el Bajo Perú. Aquí tenemos los primeros indicios de la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Esta Confederación Perú-Boliviana, o la unión de Perú y Bolivia, para el año de 1826-27, es que desde 1824 incluso, tuvo gran acepción por parte de los libertadores o de los ejércitos peruano-bolivianos, que eran parte de los ejércitos gran colombianos, los ejércitos de la independencia, tuvo una acepción con respecto a grandes pensadores y grandes miembros de los ejércitos, como eran Javier Luna de Pizarro, José María de Pando, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Agustín Gamarra, entre otros próceres de la libertad de Perú y algunos de la libertad boliviana, veían la idea de justamente mantener la unificación del Alto y el Bajo Perú, pero con el problema de qué generar una fusión o generar una confederación, un Estado federal. Ese fue el problema. ¿Cuál era la figura que utilizarían para unificar el Alto y el Bajo Perú? Es que de eso recordamos que justamente el Perú se dividió en esa nación como el estado norperuano y el estado surperuano, y Bolivia al independizarse en 1825 era el estado boliviano, y la Confederación Perú-Boliviana, a partir de sus grandes ideólogos de la Confederación, que fue Andrés de Santa Cruz
y Jorge Luis Orbegoso de Perú, Obregoso, perdón, no es Orbegoso, es Obregoso, fueron justamente los pensadores y los defensores de la idea de la Confederación Perú-Boliviana. Perú tuvo una idea, una suerte de guerra civil para ese entonces, la pelea que dividió en Perú el estado norperuano y el estado surperuano, a través del golpe de estado de Salaverry, justamente a Orbegoso. Orbegoso mantuvo el control en el área del sur del Perú, pero Salaverry mantuvo el control en el área del norte del Perú. A su vez, solicitó a personajes como Agustín Gamarra y los ejércitos contra la Confederación, y a su vez ejércitos de la coalición argentino-chilena y parte peruana fueron los que destruyeron la idea de la Confederación Perú-Boliviana, como ya lo revisamos con más detenimiento en un tema anterior. Ahí quedó la idea, ahí quedó la concepción de la integración peruano-boliviana para el siglo XIX. Luego tenemos ya las concepciones más contemporáneas de la integración latinoamericana. Tras justamente los fracasos de los intentos de integración en Latinoamérica, no fue sino hasta muy posteriormente, fue la idea del panamericanismo, la Conferencia de Washington, propiciada por los Estados Unidos a finales del siglo XIX, 1889, para ser específicos, bajo el control o bajo el liderazgo norteamericano, que fueron las primeras ideas de la unión e integración del continente ya como tal. Debemos tener en cuenta que la idea de Simón Bolívar era generar unos Estados Unidos de Latinoamérica, como lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica, pero la diferencia primordial entre la idea integradora de Estados Unidos y la idea integradora de Estados Unidos a través de George Washington y sus próceres, y la idea integradora de Simón Bolívar y los próceres latinoamericanos, es de que el área de Estados Unidos fue siempre una colonia, o fueron en todo caso colonias británicas unificadas, con ideales y con concepciones culturales muy parecidas, mientras que en Latinoamérica los ideales culturales eran ampliamente diversos. Los ideales y las culturas y la cultura de las colonias en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, eran distintas unas de otras, y administrar un gran estado desde justamente México hasta Sudamérica, el final de los estados argentino y peruano, era una idea utópica. Pero para la concepción de integración ya de los países bien definidos a finales del siglo XIX, es que Estados Unidos llama a las primeras conferencias de panamericanismo. No es sino que después de la Segunda Guerra Mundial, más propiamente en 1948, existe la primera Confederación Panamericana de las naciones de América Latina, Centroamérica y el Caribe. Es que justamente existe la Comisión Económica de las Naciones Unidas de la América Latina y el Caribe, el CEPAL, como el primer intento y el más exitoso de lo que sería la integración latinoamericana. O sea, el primer intento y el que habría durado hasta la actualidad, bajo después la creación de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, justamente a través de este papel protagónico del desarrollo integral. ¿Bajo las concepciones de qué? Modelos de desarrollo económico, desarrollo político, desarrollo social, integración económica, integración migratoria, etcétera, etcétera, bajo las primeras concepciones de la integración latinoamericana. Es importante saber que también dentro de la idea del continente latinoamericano existieron sistemas de integración regionales, como lo que es de la integración de América Central, el MCCA,
y la integración económica de la región del Caribe, el CARICOM, y las primeras integraciones latinoamericanas, que son el ALAC, el ALADI y el Grupo Andino. Estos, para mediados de 1970 y 80, fueron los primeros, justamente, los primeros acuerdos en la actualidad, o sea, en la era moderna, con respecto a las relaciones de desarrollo económico, tecnológico y social para la integración de los países latinoamericanos o de habla hispana. El Acuerdo de Cartagena, firmado en los años 60, justamente abarcó estos sectores político-culturales, jurídicos, económicos, sociales, dentro de lo que era la relación de los estados latinoamericanos. También se creó dentro del Grupo Andino, se creó el Grupo Andino justamente de los países desde el área del Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Pero todos estos grupos, tanto el Acuerdo de Cartagena, el Grupo Andino, el ALADI, etcétera, sufrieron varios problemas y crisis de integración en la misma región y fue justamente paralizado, detenido y ralentizado a partir de los años 80 por problemas de organización. O sea, después de casi más de 100 años de tratar de integrar a la región latinoamericana, siempre se ha paralizado y se ha retrasado este sistema de integración latinoamericana. Estos serían, en realidad, las primeras concepciones de la integración latinoamericana como tal y sus acepciones hasta casi la actualidad. Luego vemos nuestras referencias bibliográficas y con esto, estimados estudiantes, habríamos terminado la explicación del tema de hoy.